El mundo ha cambiado, y con él, la forma en que se libran las guerras. Ya no se trata solo de tanques avanzando por un territorio, sino de un juego estratégico en múltiples dimensiones: la información, el ciberespacio y la percepción pública. Rusia ha perfeccionado el arte de la guerra híbrida, combinando tácticas tradicionales con métodos no convencionales, todo esto combinado con un cambio constante de estrategias en el frente de batalla con el objetivo de desestabilizar a sus oponentes. Este nuevo tipo de guerra híbrida rusa hace uso estratégico e intensivo de tecnología, guerra de información y ciberataques. ¿Cómo ha logrado Rusia desafiar a potencias militares superiores sin recurrir a un conflicto directo? En este vídeo, analizaremos cómo han evolucionado sus estrategias y tácticas de guerra modernas. Quédate hasta el final para descubrirlo. Más de 2 años y medio después del inicio de la guerra ruso-ucraniana, el conflicto ha evolucionado considerablemente, marcado principalmente por un continuo avance ruso en el frente de batalla, ataques ucranianos sorpresa contra territorio ruso y una destrucción descomunal de equipo militar. Ambos bandos han recurrido al uso de tecnología y nuevas tácticas de guerra que quedarán presentes en la historia y marcarán un antes y un después en el estudio, análisis y desarrollo de los conflictos actuales y venideros. Y ha sido considerado por muchos analistas internacionales como una guerra asimétrica. Y realmente lo es, o al menos lo fue en sus inicios. Es una guerra asimétrica donde un bando lucha con el respaldo de docenas de naciones, mientras que el otro lo hace prácticamente solo. Pero, y aunque no siempre se presenta como tal, la guerra en Ucrania hoy en día es, o al menos se ha convertido, en un conflicto entre iguales, en gran medida debido al alcance del apoyo occidental y especialmente, de los Estados Unidos, que proporciona a Ucrania cantidades significativas de sistemas de armas avanzados, sin mencionar la inteligencia del campo de batalla en tiempo real para ayudar a identificar objetivos rusos para ataques de precisión de largo alcance ucranianos. Como resultado, esta es la primera guerra en la historia en la que ambos bandos son capaces de atacar en toda la profundidad táctica y operativa del oponente con un alto nivel de precisión. Se trata del primer conflicto militar de gran escala de las últimas décadas en el que participan dos ejércitos regulares relativamente bien equipados y con capacidades tecnológicas relativamente comparables. Pero gracias al uso de nuevas tácticas de guerra y tecnologías, los rusos han logrado un continuo avance en el frente, tomando bajo su control una gran parte del territorio ucraniano y se espera que otra gran parte caiga en los próximos días, principalmente la perteneciente al Donbass. Para lograr estos avances en el frente en Ucrania, las fuerzas rusas debieron pasar de la guerra tradicional a la guerra híbrida. Lo que comenzó como una ofensiva convencional con el objetivo de una victoria rápida, ha evolucionado hacia una estrategia híbrida más compleja. Esta transformación ha sido impulsada por diversos factores, como la resistencia ucraniana, el apoyo occidental a Kiev y la necesidad de adaptarse a un conflicto prolongado. En los primeros meses del conflicto, Rusia intentó tomar Ucrania mediante un avance relámpago basado en el uso de columnas blindadas y fuerzas aerotransportadas para capturar rápidamente Kiev y otras ciudades clave. Intentó establecer control del espacio aéreo, pero la defensa antiaérea ucraniana reforzada por la OTAN lo impidió en gran medida. Los rusos lanzaron ofensivas desde el norte, el sur y el este, lo que sobreextendió las líneas de suministro rusas. Pero tras la retirada de la capital ucraniana en abril de 2022, Rusia adoptó una estrategia diferente basada en el uso masivo de artillería, conocida como la muralla de fuego, con la que Rusia recurrió a bombardeos intensivos antes de avanzar. Cambió el enfoque en el Donbass y la prioridad pasó a la captura de Donetsk y Lugansk, utilizando tácticas de desgaste. Además, se incorporó el grupo Wagner y se reclutaron convictos para reforzar las tropas. Luego, conforme la guerra avanzó y Ucrania recibió más apoyo occidental, Rusia comenzó a emplear tácticas híbridas para mantener la presión y contrarrestar la superioridad tecnológica de la OTAN en territorio ucraniano. Desde ese momento comenzaron los bombardeos simultáneos para superar las defensas antiaéreas ucranianas. Para esto Rusia ha implementado tácticas de bombardeo simultáneo utilizando misiles balísticos y de crucero para saturar y superar las defensas antiaéreas. Esta estrategia busca maximizar el impacto y minimizar la capacidad de respuesta de las fuerzas ucranianas. Como resultado,
Las compañías de infantería ucranianas se vieron obligadas a dispersarse y a menudo ocuparon líneas de frente de hasta 3 kilómetros de ancho. En consecuencia, los batallones cubrieron frentes que tradicionalmente son responsabilidad de las brigadas. Estos bombardeos simultáneos incluso impidieron que los ucranianos se concentraran en unidades de tamaño superior al de una compañía, porque cualquier cosa más grande sería detectada prematuramente y sería atacada eficazmente desde la distancia. Las fuerzas rusas también rara vez emplean blindados e infantería en asaltos concentrados y en la defensa ocupan posiciones dispersas, mientras que recurren cada vez más a la artillería de bombardeos masivos para frenar los ataques ucranianos. Aquí, las municiones de precisión y el empleo de vehículos aéreos no tripulados para la detección de objetivos, mejoró enormemente la eficacia de los numerosos sistemas de artillería heredados. Rusia ha utilizado una variedad de municiones de precisión para atacar objetivos estratégicos en Ucrania. Estos incluyen misiles de crucero, misiles balísticos, drones kamikaze y bombas guiadas. Los rusos descubrieron que pueden colocar kits de planeo baratos en las bombas planeadoras y convertir sus grandes reservas de bombas de gravedad de la era soviética en un arma de precisión. Las bombas desarrollan alas durante el vuelo y, guiadas por una señal GPS, planean hacia objetivos que se encuentran a entre 50 y 60 kilómetros de distancia, mientras los pilotos rusos permanecen fuera del alcance de las defensas aéreas ucranianas. Pueden utilizar su poder aéreo y bombas de 500 kilogramos para bombardear y destruir trincheras, búnkeres, puntos fuertes y fortificaciones ucranianos. Estas municiones de precisión se han utilizado para atacar plantas energéticas, redes eléctricas y refinerías, especialmente en invierno, para debilitar la moral y la capacidad operativa de Ucrania. Las fuerzas rusas han continuado sus tácticas agresivas en varios frentes en Ucrania, con los ataques más intensos concentrados en el área de Pokrovsk. Según el Estado Mayor de Ucrania, el 30 de enero se produjeron 150 enfrentamientos de combate, cuando las tropas rusas lanzaron ataques con misiles y ataques aéreos, incluidas 102 bombas guiadas y 2.767 drones kamikaze. Las posiciones ucranianas fueron bombardeadas más de 6.500 veces, con ataques de artillería y cohetes dirigidos a varias regiones. En el frente de Pokrovsk, las fuerzas ucranianas repelieron 71 ataques, incluidos numerosos intentos de las tropas rusas de avanzar cerca de ciudades como Malinivka, Yelisavetivka y Bodiane-Druhe. En esta línea juegan también un papel importantísimo los drones. Ambas partes han intensificado el uso de drones en operaciones ofensivas y de reconocimiento, por lo que recientemente se ha registrado el mayor número de ataques con drones desde el inicio del conflicto, lo que indica una escalada en el uso de tecnología no tripulada en el campo de batalla. El ejército ruso ha logrado importantes avances en el sector y uso en conflicto de los vehículos aéreos no tripulados. Al comienzo de la guerra, los vehículos aéreos no tripulados rusos desplegados eran principalmente drones de reconocimiento como el Orlan 10 y el El-Aran 7. En cuanto al alcance y la escala de uso de los vehículos aéreos no tripulados, al inicio del conflicto el lado ruso estaba detrás del ejército ucraniano. Sin embargo, la situación ha cambiado considerablemente con el tiempo y hoy superan a Ucrania y las fuerzas occidentales en uso activo de drones. Se debe prestar especial atención a las municiones de tipo Loitar, como la familia Lancet, utilizada por primera vez por las fuerzas militares rusas en Siria. Durante el conflicto en Ucrania, Rusia ha aumentado significativamente la producción de este tipo de munición y la ha modernizado equipándola con sistemas automáticos de adquisición de objetivos, lo que la hace mucho más resistente a las contramedidas de guerra electrónica. El alcance operativo también ha mejorado. Mientras que los primeros modelos tenían un alcance limitado de hasta 40 kilómetros, las últimas modificaciones lo han aumentado a unos 70 kilómetros. También los cuadricópteros de diversos modelos se han ganado un nicho específico en las operaciones de combate de las unidades tácticas inferiores como las de pelotones y compañías. El suministro de estos vehículos aéreos no tripulados a las unidades se lleva a cabo principalmente por organizaciones públicas y voluntarias, y el volumen de estos suministros es enorme. Según algunas fuentes, de enero a julio de 2023, se exportaron drones y sus componentes desde China a Rusia por un valor de más de $100 millones. Y algunos analistas estiman que Rusia supera a Ucrania y todo Occidente en la producción mensual de varios tipos de vehículos aéreos no tripulados, con una producción estimada de más de 100.000 unidades al mes,
lo que demuestra el uso activo de estos aparatos en el frente en Ucrania. Los vehículos aéreos no tripulados también son usados para agotar los misiles de defensa aérea ucranianos mediante ataques combinados de misiles y drones. Y han logrado contener en gran medida los drones occidentales utilizados por Ucrania utilizando la interferencia electrónica, otra táctica de la que han logrado sacar provecho los rusos. El uso de la guerra electrónica y los ciberataques es otra de las tácticas a la que los rusos le están sacando mucho provecho. Tras mejorar su capacidad para bloquear señales GPS y sistemas de misiles guiados por satélite, las fuerzas rusas han podido defenderse y frustrar ataques con misiles y enjambres de drones lanzados por Ucrania. Los ataques ucranianos y mar son contrarrestados por los sistemas de guerra electrónica y las defensas aéreas rusas, volviendo la infraestructura de mando y control rusa mucho más resistente. Otra táctica utilizada activamente por los rusos es la emplear sus recursos en capturar ciudades estratégicas. Rusia ha centrado sus esfuerzos en tomar localidades clave para debilitar las defensas ucranianas. Esta táctica ha tenido un impacto significativo en el desarrollo del conflicto y ha influido en el curso de la guerra, permitiendo a los rusos avances en áreas clave y asegurando líneas de suministros. Por ejemplo, en los primeros días de la invasión, las fuerzas rusas tomaron ciudades clave como Jersón y Melitopol, asegurando el control de la costa del mar de Azov y estableciendo un corredor terrestre hacia Crimea. Estas acciones permitieron a Rusia fortalecer sus líneas de suministro y aislar a las fuerzas ucranianas en ciertas áreas. Un ejemplo es la reciente captura de Velika Novosilka, en la región de Donetsk, tras meses de intensos combates. Esta ciudad, con una población de alrededor de 5.000 habitantes antes de la guerra, es considerada estratégica por su ubicación. Al capturar ciudades estratégicas, los rusos han cortado las líneas de suministros ucranianas y cercado grandes ciudades. Esto ha debilitado las defensas ucranianas en muchas partes del frente, obligándolos a rendirse, huir o ser destruidos, permitiendo a los rusos tomar nuevos territorios bajo su control utilizando menos recursos y personal. Otra ciudad clave es Vuhledar, también en Donetsk, que fue capturada por las fuerzas rusas después de 2 años de asedio. La toma de Vuhledar representa un cambio en las tácticas rusas hacia estrategias más cautelosas y efectivas, evitando asaltos frontales y buscando embolsar al ejército ucraniano. Para lograr capturar ciudades estratégicas, las fuerzas de Rusia han empleado eficientemente las tácticas de grandes y pequeñas oleadas de infantería para ganar terreno. En ciertas áreas, Rusia ha empleado tácticas de enviar oleadas sucesivas de soldados para avanzar y capturar posiciones ucranianas, permitiendo a los rusos ganar terreno en muchas regiones. Mientras que en otras zonas del frente están utilizando pequeños grupos de ataque. Así lo informó el jefe de prensa de la 28ª Brigada Mecanizada Independiente de Ucrania, que lleva el nombre de los caballeros de la campaña de invierno, Yevhen Alkimov, durante una emisión en Suspilne. Alkimov señala que mientras que antes los rusos lanzaban ataques con grandes grupos de infantería, ahora están utilizando grupos de asalto más pequeños de 2 a 3 soldados que intentan abrirse paso hacia las posiciones ucranianas. La capacidad de detectar y atacar objetivos a distancias cada vez mayores y con una precisión cada vez mayor aumenta la vulnerabilidad de las densas concentraciones de tropas y, por lo tanto, limita la capacidad de llevar a cabo operaciones secuenciadas y concentradas a gran escala. Por ello, para mejorar la capacidad de supervivencia, las condiciones actuales del campo de batalla están obligando a las unidades militares a dispersarse en formaciones más pequeñas, a atrincherarse o a hacer ambas cosas, a menos que se contrarresten estas condiciones de manera efectiva. Como resultado, el campo de batalla tiende a fragmentarse más, lo que ofrece una acción más independiente a las formaciones tácticas inferiores a medida que la profundidad del frente se expande en gran medida. Por ello hay una nueva apariencia del ejército ruso en Ucrania, soldados en motocicletas que corren por tierra de nadie, contando con la velocidad para evadir el fuego ucraniano. George Barros, del Instituto para el Estudio de la Guerra, dice que es una de las nuevas tácticas que Rusia ha utilizado para apoderarse de 430 millas cuadradas de territorio en los últimos 9 meses. Barros considera que, en este momento, y gracias a esta táctica, los rusos tienen la sartén por el mango. Ya que pueden elegir dónde, cuándo, el ritmo de la batalla y la intensidad con la que quieren llevar a cabo operaciones ofensivas en cualquier lugar a lo largo de toda esta línea de frente de 965 kilómetros.
Esto los coloca a una distancia de ataque de algunas líneas terrestres de comunicación muy importantes y corredores de suministro que conectan algunas de las grandes ciudades realmente importantes que constituyen la columna vertebral de la defensa de Ucrania en el este del país. Y por último, resaltamos la táctica de disuasión nuclear con la que los rusos han evitado que Occidente se implique de forma directa en el conflicto. El 19 de noviembre de 2024, el presidente Vladimir Putin aprobó enmiendas a la doctrina nuclear de Rusia, lo que indica un umbral más bajo para el primer uso nuclear. Si bien las enmiendas de 2024 introducen nuevos detalles sobre los posibles escenarios para el uso de armas nucleares por parte de Rusia, no constituyen una desviación significativa de la doctrina anterior. Estos cambios representan una de las últimas tácticas de Rusia diseñados para disuadir a Occidente y aumentar los temores de una escalada nuclear. Por un lado, Rusia ha influido con éxito en una serie de decisiones occidentales sobre el apoyo a Ucrania en etapas críticas de la guerra. Por otro lado, los responsables de la toma de decisiones y las sociedades de los países de la OTAN se han vuelto gradualmente menos receptivos a la intimidación nuclear de Rusia. En consecuencia, las enmiendas doctrinales forman parte de un conjunto más amplio de medidas destinadas a reforzar lo que Rusia percibe como un debilitamiento de su capacidad de disuasión, su reputación y su poder coercitivo, en un momento en que los responsables de la toma de decisiones y las sociedades occidentales se han vuelto cada vez más insensibles a las amenazas nucleares de Rusia. Como tal, las enmiendas parecen diseñadas principalmente para ampliar el conjunto de opciones disuasivas de Rusia y añadir mayor flexibilidad a la escala de escalada, mejorando así la capacidad de Rusia para influir en la toma de decisiones de los adversarios, junto con una amplia gama de instrumentos militares y no militares en el marco del concepto ruso de disuasión estratégica integrada. La estrategia rusa de disuasión nuclear durante la guerra en Ucrania ha tenido dos objetivos principales. Primero, disuadir a la OTAN y a los Estados Unidos de involucrarse directamente en el conflicto, y segundo, minimizar su participación indirecta limitando y demorando el apoyo occidental a Ucrania, reduciendo así los costos impuestos a Rusia. Todas estas tácticas reflejan la adaptación y evolución de las estrategias rusas en el conflicto ucraniano, combinando métodos convencionales con enfoques más modernos, simétricos y asimétricos. Han demostrado ser efectivas para desafiar a potencias superiores sin recurrir a un conflicto abierto. La pregunta clave es, ¿está Occidente preparado para enfrentar esta nueva forma de guerra?